Mi nombre es Luis Alfonso Rey y trabajo en Danisoft Internacional. El objeto de este vídeo es repasar las diferentes estrategias que básicamente podemos seguir a la hora de confeccionar aplicaciones móviles con RadStudio, cuyo objeto sea el tratamiento o el manejo de datos en algún sentido. Como cabía esperar en una herramienta como RadStudio, en donde básicamente la mayoría de los programadores que actualmente componen su base de usuarios se dedican a la confección de aplicaciones de una u otra manera orientadas a datos, la orientación a datos en las aplicaciones móviles es muy versátil y muy profusa. Tenemos muchas maneras de poder solventar un acceso a datos. En este vídeo lo que trataremos es de revisar los hitos más importantes, los elementos más importantes, los casos más importantes que se nos pueden presentar a la hora de realizar estas tareas, partiendo del acceso a bases de datos empresariales como las que podemos tener en cualquier otra aplicación, pero que evidentemente desde el punto de vista móvil presentan algunos inconvenientes, pasando por el acceso y el mantenimiento de bases de datos locales al propio dispositivo que está conteniendo la aplicación, y posteriormente revisando las estrategias, digamos, más populares a la hora de crear servicios, digamos, un poco más evolucionados, que no solo sean de datos, sino que también puedan en un determinado momento exponer otro tipo de gestión desde el punto de vista de Delphi y sobre todo de RadStudio. El acceso a datos empresariales, a bases de datos como SQL Server, Oracle o cualquier otro tipo de motor de base de datos que no es trasladable al dispositivo móvil, plantea un reto en casi todas las APIs de desarrollo de aplicaciones móviles. Hay algunas APIs que han decidido crear complejos sistemas de driver que permiten a las aplicaciones acceder directamente a estos motores. Pero esta solución, toda vez de no ser la más adecuada, puesto que las capacidades que tienen las aplicaciones móviles suelen ser mucho más reducidas que las de las estaciones de trabajo, además limitan sustancialmente las capacidades que tienen estas aplicaciones, ya que estos drivers suelen ser muy limitados a la hora de acceder a determinadas características avanzadas de estos motores. Sin embargo, desde el punto de vista de Delphi, de RadStudio en general, lo que se ha decidido es utilizar recursos que ya estaban introducidos en la plataforma desde hace mucho tiempo para la gestión de datos remotos dentro de DataSnap, de la tecnología básica de cliente-servidor que tiene RadStudio. Utilizar, como digo, estos recursos para poder exponer esos datos y cualquier otra característica que nosotros deseemos a las aplicaciones móviles sin que éstas tengan que sufrir un aumento de rendimiento por la necesidad de acceder a un motor no pensado para dispositivos móviles, y por otro lado, liberando así todas las características, haciendo accesibles todas las características que en un determinado momento el motor de datos pueda ofrecer para cada uno de los entornos de desarrollo. Para el ejemplo de aplicaciones que acceden a bases de datos empresariales, vamos a utilizar una aplicación Android. Entonces, para eso vamos a necesitar un proyecto un pelín más complejo, porque vamos a necesitar de una aplicación Android y a su vez de una aplicación servidora que haga de puente hacia la base de datos. En realidad esta aplicación esta aplicación puente es un servidor DataSnap, pero nosotros no vamos a profundizar demasiado en esta idea, simplemente vamos a crear esta aplicación y listo. Entonces, lo primero que hacemos es crear el servidor. Para eso creamos una nueva aplicación de tipo DataSnap Server. Creamos un DataSnap Server, le decimos que OK, le decimos que es una aplicación, por ejemplo, Forms, perfecto, VCL, muy bien, que va a trabajar sobre TCP/IP, ningún problema, con Server Method Class, perfecto, no necesitamos métodos de ejemplo porque no los vamos a usar en esta demo. El puerto 211, pues en principio es perfecto. Decimos que Next, que cree un TDS Server Module. Esto es muy importante. De todas las selecciones que hemos hecho
esta es la más importante, tenemos que seleccionar TDS Server Module porque es el único que permite exponer los datasets como si fuesen tablas de una base de datos, así que seleccionamos ese elemento y una vez que lo tenemos aquí, pues ya tenemos nuestro pequeño servidor. Este pequeño servidor lo vamos a guardar en la base, en nuestro proyecto, así que nos venimos aquí, nos venimos a Mobile y aquí creamos un nuevo demo. Aquí creamos un server y guardamos el server ahí con el proyecto. Una vez hecho esto, en el Server Methods Unit lo que vamos a hacer es bueno, pues arrastrar una base de datos empresarial. En este caso yo tengo aquí bueno, pues una base de datos Firebird, Employee, y lo que voy a hacer es exportar, por ejemplo, Country, ¿vale? La tabla Country es suficiente, simplemente con esa tabla ya me vale. Arrastro desde el Data Explorer, cierro la conexión para no tener conexiones abiertas. Y ahora me vengo aquí y busco un Dataset Provider. Este Dataset Provider, ¿vale? Que se va a llamar Country Dataset Provider, va a exponer el dataset simplemente por estar dispuesto en uno de estos TDS Server Module, que a su vez está expuesto mediante una TDS Server Class. Este componente lo está exponiendo y simple y llanamente el DS Server a través del TCP Server Transport escucha en el puerto 211 que hemos seleccionado antes, pero que podríamos cambiar aquí, ¿de acuerdo? Y a todos aquellos que bueno, pues quieran consumir esta tabla, pues se la sirve. Muy bien, nosotros arrancamos este servidor, lo necesitamos arrancado porque evidentemente si no, no podríamos tener la capacidad de desarrollo, y permitimos el acceso para que bueno, el firewall permita la excepción y ya tendríamos esta tabla. Ahora lo siguiente es conseguir que nuestra aplicación móvil conecte con este servidor. Para eso lo que hacemos es bueno, necesitamos el nombre de la clase que vamos a exponer. Esto es muy importante porque nos lo pedirá en su momento. Entonces, esta clase se llama tServerMethods1. Creamos un nuevo proyecto que vamos a agregar a los proyectos que ya existen. Así que lo que hacemos es... vamos a ver si nos permite hacerlo desde aquí. Add New Project. Efectivamente, aquí le decimos que queremos un nuevo proyecto de tipo multi-device. Perfecto. Pues por ejemplo, header footer. Y le decimos que OK. Y que lo guarde en Mobile, Demo 6, nueva carpeta, client. Aquí lo guardamos. Y guardamos el proyecto. Nos está pidiendo el Project Group. Este lo guardamos en el raíz. Y listo. Ya tendríamos nuestra aplicación. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es, bueno, pues mostrar un list view, por ejemplo, para poder ver los datos, ¿vale? Y acceder a esos datos mediante una conexión. Esa conexión en DataSnap se hace a través de una SQL connection, lo que sería una conexión de DevExpress 4, en la que nosotros vamos a configurar las siguientes cuestiones. Vamos aquí y le decimos, bueno, pues driver va a ser DataSnap, y dentro del DataSnap la verdad es que la conexión por defecto ya está configurada. Tendríamos que, bueno, pues aquí podríamos venir con los usuarios, los puertos, pero dado que hemos utilizado todo por defecto, pues todo está conectado. De hecho, si conectamos ahora mismo, bueno, esto nos va a solicitar el usuario y contraseña, pero eso es porque tenemos activado el login prompt, pero si lo desactivamos, esto conecta sin mayores problemas. Una vez que lo tenemos conectado, lo que necesitamos es un client dataset. Este client dataset está perfectamente dispuesto a conectar con ese servidor a través de lo que se llama un DS Provider Connection. Este DS Provider Connection se enlaza con la conexión y nos solicita el nombre de la clase del Data Module, bueno, del TDS Server Provider,
que contiene el dataset al que nos queremos conectar, el dataset provider y el dataset. En este caso, pues TDS Server Methods 1, voy al client dataset, me vengo aquí al remote server y conecto con el TDS Server TDS Provider Connection, y en el provider name, en el provider name conecto con country. Automáticamente yo ya puedo abrir el client dataset y esto se va a estar trayendo los datos inmediatamente. Yo voy a visualizar los campos para poder realizar un más confortable enlace al binding, y aquí voy a hacer un binding visual que me va a permitir, bueno, pues en este caso mostrar los nombres de los países directamente en mi aplicación. Con esto yo ya tendría los datos directamente ahí situados. ¿Qué me quedaría? Bueno, pues simple y llanamente lo que voy a hacer es cerrar el client dataset, cerrar la conexión para que no esté conectado de antemano, lo cual es una buena práctica, y en el formulario abrir el client dataset, vamos a ver, en el onShow abrimos el client dataset y esto ya estaríamos trayendo unos datos de una base de datos empresarial. Con esta base de datos, bueno, pues podríamos, de hecho, introducir datos, sacar datos, borrarlos, hacer cualquier tipo de gestión habitual directamente desde nuestra aplicación móvil. Vamos a probarlo primero en Windows y ahora veremos qué tenemos que hacer para poderlo usar en Android. Estamos en Windows. Aquí está. Funciona en Windows sin ningún problema. Para ejecutar la aplicación definitivamente en Android, necesitamos hacer algún pequeño cambio. Lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de que tanto el dispositivo Android como el servidor se encuentran dentro de la misma red, ya que si no se encuentran dentro de la misma red no podría haber comunicación posible. Pero una vez hecho esto, hay algunas comprobaciones más que hay que hacer. Básicamente, si nosotros venimos al componente SQL Connection de la aplicación, podremos comprobar que en el hostname, por defecto, el sistema escribe localhost. Este localhost, desde el punto de vista de Windows, pues es una IP, es equivalente a una IP conocida, pero en el caso de Android, pues simplemente no está definida. Por tanto, deberemos de referenciar directamente a esta IP. Para eso lo que vamos a hacer es abrir una sesión de comandos, hacer un ipconfig, copiar la dirección y sustituir este localhost por la dirección que acabamos de introducir. Una vez hecho esto, simple y llanamente seleccionamos el destino Android como destino de compilación de nuestra aplicación y ejecutamos nuestra aplicación, que no la voy a hacer en depuración, pero ejecutamos nuestra aplicación. Y aquí, bueno, pues estaríamos ejecutando la aplicación, pequeñas pausas para evitaros tiempos de espera, desplegándola. Y finalmente mostrando los datos del servidor directamente en nuestra aplicación. Pasando de un extremo a otro, una vez revisado cómo acceder a los motores de base de datos que no son instalables en los dispositivos móviles, ahora vamos a vislumbrar un ejemplo de acceso a datos locales, es decir, de accesos a bases de datos que también, igual que la aplicación, están residentes en el dispositivo móvil. Sobre esta premisa, nosotros tenemos diversas opciones disponibles dentro de RadStudio. De un lado, tenemos un motor de base de datos que es casi un estándar hoy en día y que será el objeto de nuestra demo por facilidad y sencillez en un primer término,
que es SQLite. SQLite es una base de datos, como digo, que incluso está disponible en Windows actualmente y que es una base de datos basada en fichero a través de una librería que, bueno, pues está compilada para diversos sistemas y que nos permite, bueno, pues el almacenaje simple de datos con un rendimiento quizá no muy alto y con unas características quizá no muy avanzadas, pero sin duda con una simplicidad a la hora de plantear un ejemplo pues muy grande. Y si no necesitamos de otras características, es una opción perfecta para acceder. Otras opciones que tenemos son básicamente las derivadas de Interbase. Interbase se presenta de dos maneras, con EVELite, Interbase Lite, que es una base de datos también disponible para entornos de escritorio, pero específicamente disponible también para entornos móviles, que nos permite almacenar datos con un rendimiento mucho mayor que SQLite y con unas características más avanzadas, sobre todo en cuanto al soporte de características o de particularidades del lenguaje SQL que SQLite pues no soporta. Por último tenemos la opción Interbase to Go. Interbase to Go es la versión, digamos, completa de EVELite, que a las características que EVELite ya aporta por encima de lo que sería SQLite, nos permite también alguna serie de características avanzadas, específicamente incrementos en rendimiento y sobre todo y de manera muy particular la capacidad de tener encriptación de rango profesional en nuestras aplicaciones, de forma que nos posibilita un mecanismo muy sencillo para poder transformar o para poder transportar, perdón, datos sensibles en nuestros dispositivos, teniendo en cuenta que estos son, al ser móviles, son sensiblemente más propensos a la pérdida, o al extravío, incluso al robo. Vamos a crear una aplicación para acceder a bases de datos locales utilizando, en este caso, el emulador de iOS. Para eso creamos una aplicación llamada de tipo header footer. En este header footer, bueno, pues lo guardamos en mobile, nueva carpeta, demo 5. Y aquí vamos a depositar unos cuantos componentes. Para hacerlo un poco más genérico, lo que vamos a hacer es pues introducir todo en una ventana. Entonces lo primero que hacemos es, bueno, pues dentro del header vamos a poner un botón. Este botón nos va a servir para invocar el left, para invocar el alta, el proceso de alta, que es realmente lo único que vamos a hacer. Todo lo demás, bueno, pues sería algo similar, pero bueno, en el momento lo vamos a obviar. Ponemos con un idem button, aquí le ponemos pues notas. Aquí introducimos un listbox. Este listbox que va a estar directamente en el formulario y que lo vamos a situar al cliente. Y una vez hecho esto, aquí vamos a meter un panel. Este panel nos va a servir para dar de alta, lo vamos a sacar fuera del listbox y automáticamente aquí lo que vamos a hacer es situarlo en vertical center y depositar ahí un edit junto con un botón. Bueno, pues este edit junto con un botón nos va a servir para que en un determinado momento podamos dar de alta bueno, pues lo que estamos buscando, que es notas. Aquí ponemos nuevo y listo. Bien, para esto necesitamos una base de datos. Vamos a seleccionar, como ya hemos dicho antes, una base de datos completamente simple, que es SQLite. Y bueno, pues es muy sencilla la base de datos SQLite. Simplemente creamos una nueva conexión. A esa nueva conexión le vamos a dar un nombre, pues notas, por ejemplo. Y dentro de notas lo que hacemos es crear o apuntar un archivo que todavía no es necesario ni siquiera que exista.
Le vamos a llamar también notas y por ponerle la extensión habitual, pues SDB, que es lo que suele ser la extensión por defecto. Le decimos OK y en el momento en que abramos esta base de datos se crea, este archivo se crea. Entonces, aprovechamos a modificar esta conexión y creamos una tabla. Table, notas, también lo vamos a llamar, con un campo ID, integer, not null, coma y nota, varchar de, por ejemplo, 50 y primary key ID. Listo. En principio, con esto ya tendríamos nuestra tabla que está creada y que, bueno, de hecho, si nosotros refrescamos aquí y abrimos la tabla, pues veremos nuestra tabla de notas con nuestros campos. Simplemente arrastramos esto aquí y ya tendríamos un soporte con FireDAC. A continuación vamos a darle vamos a escribir un poquito de código para completar la aplicación. En el botón de nuevo, pues lo que hacemos es dar de alta una nota nueva. Para eso introducimos aquí pues el notas table con un append. Aquí pues notas table, diríamos, vamos a ver porque los vamos a necesitar. Vamos a visualizar los campos. Fields editor, add all fields, perfecto. Y aquí, bueno, pues table as integer as integer, dos puntos igual a notas table punto record count más 1 y notas table nota punto as string, dos puntos igual a edit1 punto text. Ahí está, simplemente notas table punto post, ocultamos el panel, ¿vale? De esa manera no necesitamos tener más de una ventana. Tener múltiples ventanas es muy costoso en términos de aplicaciones móviles, así que nos editamos una ventana simplemente para dar de alta utilizando un panel. Y luego, pues, notas table close, notas table open, para refrescar el enlace de datos. Ahora, simplemente esto lo ocultamos por defecto y en este, pues, lo que hacemos es un panel 1 visible, dos puntos igual a not panel 1 visible. Vale. Y nos quedaría simplemente un enlace a datos entre este notas y el listbox. Simplemente venimos aquí, le decimos bind visually, arrastramos la nota al item text y ya tendríamos nuestro enlace visual para poder ver los datos. Vamos a probarlo en Windows. Antes vamos a cerrar aquí porque si no, no suele dar problemas, ya que SQLite es muy limitada, entonces no permite multiacceso, así que lo que hacemos es cerrarlo ahí, cerrar la conexión y en la ventana, vamos a decir, aquí en el show, lo que hacemos es abrir la conexión. Notas connection, incluso notas table, así se abre. Y así no tenemos que abrir dos cosas. ¿Vale? Esto ya debería de funcionar en Windows, lo vamos a probar en Windows, simplemente seleccionando la plataforma Win32, ejecutamos. Podemos introducir un hola mundo. Vale, y tendremos nuestra nota. Vale. ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea desplegable en macOS? Bueno, pues dado que esto tiene una base de datos que está vinculada específicamente por, vamos a ver aquí, por un directorio Windows, tenemos que cambiar de acuerdo a ese directorio. De hecho, lo que vamos a hacer es
directamente abrir aquí, en el Connection Editor, y directamente coger esto, crear la conexión para poderlo ver mejor. Entonces ponemos aquí el SQLite, ahí, aquí le ponemos el nombre de la base de datos, y cuando venimos aquí a los parámetros, pues vemos que bueno, pues el driver es directamente a un directorio. Evidentemente esto no va a ser encontrado en ningún entorno móvil, así que hay que modificarlo. Para eso podemos venir aquí a Help, en el raíz del Help, Main Help, podemos buscar dentro de lo que es Multi-Device Development Database Applications, y dentro de eso buscar, bueno, pues por ejemplo SQLite, y ahí pues tenemos un par de ejemplos para saber cómo esto se prepara. Bueno, pues básicamente para esto se utiliza, hay que hacer dos cosas. Por un lado, desplegar la base de datos. Desplegar la base de datos implica que entremos en un entorno de despliegue y le digamos que copie la base de datos a un determinado directorio en una configuración. Entonces nos venimos aquí y le decimos, bueno, pues vámonos a Project Deployment, y vamos a decir all configurations de Simulator Platform, y ese Simulator Platform vamos a agregar aquí un nuevo fichero que es básicamente el fichero de notas SDB, que vamos a copiar tanto debug en release, donde nos está diciendo aquí que es básicamente startup documents. Lo podemos incluso copiar desde aquí, ¿vale? Y bueno, pues simple y llanamente sustituir aquí por lo que acabamos de copiar y tener ya el despliegue en estos directorios. Esto lo que está haciendo es copiar ese archivo. Y luego además tenemos también que bueno, pues introducir este pequeño código. Este pequeño código que básicamente lo que dice es que bueno, pues cuando lance la aplicación cambie el directorio. De esa manera nosotros pues bueno, simplemente nos conectaremos al nuevo lugar. Como veis aquí se está utilizando un tpath, que es una clase de sysio, de IOUtils, que básicamente tiene una serie de directorios precreados que están bueno, pues mapeados en las diferentes plataformas. Documents Path está específicamente pensado para que, con independencia de que sean dos directorios diferentes en iOS o en Android, siempre apunten al lugar, digamos, normal de despliegue de las aplicaciones. Entonces, esto en el Before Connect de la conexión, nos va a permitir que cambiemos directamente esta conexión Before Connect antes de que bueno, pues se vaya a abrir. Simplemente ponemos esto, aquí le ponemos el nombre de la conexión, que se va a llamar Notas Connection, ¿vale? El parámetro es el mismo, el tpath no lo conoce, pero eso se debe a que tenemos que importar aquí la unidad, uses system IOUtils, y aquí ya tendríamos el tpath, el combine y el get documents, y tenemos que ponerle el nombre de la base de datos, que en este caso se va a llamar notas, y como le hemos puesto SDB, pues SDB, no S3DB, que sería la versión 3, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, podemos desplegar en Simulator. Vamos a darle aquí sin depuración, tarda un poquito menos y listo. Bueno, pues ya estamos esperando a que la aplicación termine de ejecutar. Ya se ha lanzado, se ha cerrado la aplicación anterior, se lanza la nueva. Y bueno, pues aquí tendríamos la base de datos, tenemos notas, simplemente le damos a nuevo, aquí nos sale el elemento, le decimos Dios mundo, y ya tendríamos, bueno, de hecho ya estamos accediendo porque sale el hola al mundo, pero bueno, decimos nuevo y listo, aquí tendríamos la segunda nota vinculada a esta pequeña aplicación. Si hablamos de exposición de datos remotos, ya sea esto de base de datos o de cualquier otro tipo, incluso de exposición de funcionalidad
mecanismos más complejos en cuanto a la arquitectura de aplicaciones. Y hablamos de esto dentro de RadStudio, es inevitable mencionar DataSnap. DataSnap es una tecnología que lleva en RadStudio desde incluso antes de que RadStudio recibiese ese nombre. Es una tecnología aparecida en Delphi 6 y que en sus inicios estaba basada en COM. Esta tecnología ha ido evolucionando y básicamente en Delphi 2009 Muto migró a un entorno más poderoso basado en lo que entonces era una nueva refactorización de la tecnología de acceso a datos DevExpress y que bueno, pues, nos posibilitaba un acceso a datos mucho más poderoso, mucho más digamos avanzado y sobre todo mucho más ligero, ya que no rompía las dependencias con COM. Esta tecnología ha ido evolucionando y ha evolucionado mucho a lo largo de todas las versiones, soportando actualmente ya no solo un acceso a través del driver de base de datos, sino accesos a través de REST, accesos a través de web broker, simulaciones de acceso SOAP, con serialización JSON, o incluso la posibilidad de acceder desde múltiples clientes escritos ya no solo en Delphi, sino en un montón de lenguajes que son actualmente lenguajes muy populares dentro del desarrollo en todos los ámbitos, como puede ser C#, como puede ser PHP, como puede ser Java o similares. Aprovechando el ejemplo de la primera demo, vamos a extenderlo un poco para darle una visión un poco más amplia de lo que sería DataSnap. Realmente, digamos, el acceso a bases de datos empresariales se hace por DataSnap y digamos que lo que nos faltaría es de alguna manera conseguir que el servidor, además de tener, bueno, pues en este caso, expuestos una serie de datasets a través de Dataset Provider, nos permitiese tener también, bueno, pues métodos. Voy a utilizar un pequeño método de ejecución remota llamado pues string, que le va a dar la vuelta a un string, devolviendo pues las letras justo en el orden inverso. Es un método que ya de por sí DataSnap introduce como un método de prueba, de test, normalmente en todos los servidores. Yo lo voy a codificar manualmente, pero bueno, básicamente es lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un result, dos puntos igual, de reverse string de S. Listo. Con esto ya lo tendríamos. Simplemente podríamos lanzar el proyecto de servidor. Y lo que básicamente iba a cambiar es que nosotros aquí en el header footer application vamos a lanzarlo sin depuración para poder a veces se bloquea el servidor. Así, ahí, volvemos a abrir. Listo, nuestro proyecto. Ejecutamos el servidor sin depuración. Y en el cliente lo que hacemos es, bueno, pues nos venimos al lugar donde se encuentra la conexión y aquí podemos generar lo que se conoce como DataSnap Generate DataSnap Client Classes. Estas clases básicamente me van a permitir bueno, pues guardar, invocar a los métodos remotos pues como si fuesen métodos locales. Para eso lo que tenemos que hacer es en la unidad donde queramos invocarlas, pues necesitamos un botón, un iniciador. Vamos a poner aquí un botón. Y este botón que lo vamos a meter en left,
pues lo que hacemos es crear una clase proxy. Para eso hacemos un with, bueno, hacemos el uses aquí, unit 2, y aquí lo que hacemos es un with esto se llamará pues client, ¿cómo se llama esta clase? TSP methods client, aquí create, pues aquí le tenemos que pasar una conexión. Para eso pues cogemos el SQL connection 1 dbx connection do begin try finally free, y aquí lo que hacemos es un show, para poner en el title mejor, title, porque al hacerlo en Android se llama label, a lo mejor se llama esta, vamos a ver aquí, se llama header label. Al hacerlo en Android no vamos a poder mostrar el método, salvo que lo hagamos en una sync, y bueno, pues bueno, lo podemos hacer en una sync. Y aquí metemos el fmx platform y aquí creamos un server, pues service, y decimos que esto es de ifmx esto se llama dialog service async. Entonces obtenemos esto mediante un platform services get current get platform service as, bueno, aquí no, en realidad deberíamos de preguntar si existe, si lo soporta y demás, pero bueno, sabemos que Android lo soporta, así que hacemos un service show message async, y aquí hacemos un pues con esto rev string hola mundo, y listo, y sacamos un mensajito hacemos un service release y listo, ya tendríamos todo lo que necesitaríamos. Lo movemos un poquito y sí, efectivamente he puesto aquí sync es async, en este caso Android, pues hay que sustituirlo todo, porque si no, ahí tendríamos nuestro elemento. Volvemos a probarlo, no vaya a ser que tengamos alguna historia local que podamos resolver. En Windows debe funcionar bien. Vale. Vamos a probarlo en Android. Veamos. Bien, esto ya está. Aquí tenemos los datos, pulsamos el botón y ahí tenemos nuestra invocación remota.